Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta última sesión de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos. A nombre del Colegio de Jalisco le damos la más cordial de las bienvenidas. Y qué más que en este cierre de año, previo a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, tener la oportunidad y cerrar con broche de oro con el doctor Antonio Gil Fons. Básicamente nos va a presentar su ponencia intitulada El régimen político del Líbano, la funesta búsqueda del equilibrio confesional. Y antes de darle el uso de la voz a nuestro querido doctor Tony Hills, me voy a permitir leer una reseña curricular muy breve, pero para que vean sobre todo el trabajo y la autoridad que tiene para abordar de estas temáticas que obviamente son más del ámbito geopolítico internacional, pero que precisamente el seminario, al ser muy amplio, es tratar de encontrar muchísimas perspectivas y temáticas también. El doctor Gil Fons es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, es doctor en ciencia política por nuestra alma mater, precisamente eh, en la línea de conocimiento y generación del mismo, y de política internacional, geopolítica y seguridad. Además, ha realizado un diplomado en misiones humanitarias por el grupo Lucía Botín, un diplomado en estudios europeos por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Guadalajara, así como diversos cursos de formación complementaria y especializante. Es miembro de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y cuenta con la distinción PRODEM. Es candidato investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro del cuerpo académico de Estudios Multidisciplinares de la Seguridad Humana. Sus líneas de investigación versan sobre geopolítica, seguridad y construcción de la paz. Ha impartido diversas conferencias y cursos. Algunas de sus publicaciones más recientes son Introducción a los estudios sobre construcción de paz y la seguridad, Rosario y Tlajomulco, dinámicas de las violencias y desafíos comunitarios, el régimen democrático a debate entre la erosión y las paradojas de la política, con quien tuve el gusto de co-coordinar, y seguridad y vida democrática en América Latina, comunidad y policía trabajando en armonía. Adelante, estimado doctor Gil Pons, le damos el uso a la voz, no sin antes decirles a que nos acompañan en el grupo de Zoom, que estaremos al tanto de sus preguntas. Pueden levantar la mano virtual y darles el uso de la voz, o bien en el grupo de chat plantear la pregunta, y quienes nos acompañan por las redes sociales, voy a estar al tanto de la página de Facebook para leer sus comentarios y preguntas para nuestro ponente. Estimado doctor Tony, adelante, te escuchamos con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor Arellano, y bueno, un placer estar aquí. Un saludo cordial a todos los que nos siguen por el Facebook del Colegio de Jalisco. Y la verdad es que un honor poder participar de estos seminarios Kratos y bueno, aparte participar con este tema. Un tema que particularmente a mí me fascina porque la verdad es que la situación que uno encuentra en Líbano, pues no lo encuentra en otras partes del mundo y es un privilegio el poder compartirles con ustedes pues mis conocimientos sobre el régimen político de Líbano. La verdad es que les he de comentar que el preparar este seminario, buscando que sea de una forma muy comprensible, muy didáctica, pero que al mismo tiempo sirva para fomentar la reflexión, pues ha sido un reto. Pero bueno, he tratado de hacer sobre todo una base para poder generar un escenario de debate donde posteriormente podamos conversar, pueda responder preguntas y sobre todo podamos entre todos comprender mejor en qué consiste el régimen libanés y ese enigmático título de la funesta búsqueda del equilibrio confesional. Así que, con el permiso del doctor Arellano, quien fue mi maestro en el doctorado en ciencia política y ahora tengo el placer de colaborar con él en varios proyectos, pues voy a compartir una presentación sobre que nos permita aproximarnos al tema. Bien, con la funesta búsqueda
del equilibrio confesional, régimen político libanés, eh, yo me muevo en tres conceptos fundamentales. Uno es régimen político, el otro es Líbano y el otro es equilibrio confesional. Me gustaría que nos aproximáramos brevemente a cada uno de esos conceptos para una mejor comprensión. Bueno, respecto a qué es un régimen político, pues voy a utilizar la definición del doctor Hurtado. Con régimen político nos referimos al entramado institucional y el conjunto de normas en el que funciona el gobierno, es decir, instituciones y normas. Desde esta perspectiva, quiero que nos aproximemos acerca de qué instituciones y qué normas tiene el gobierno libanés o el Estado libanés. Y bueno, la verdad es que el nombre oficial de Líbano en realidad es República Libanesa. Se define como una república parlamentaria, donde el parlamento tiene un importante poder, y su capital es Beirut. Y la verdad es que su superficie es apenas de unos 10.000 kilómetros cuadrados. Y su población no alcanza los 6 millones de habitantes, la población de ciudadanos libaneses. Pero aquí ocurre una cosa muy curiosa. Realmente hay más libaneses fuera de Líbano que dentro de Líbano. Se calcula que más o menos hay fuera de Líbano hay unos 12, 14 millones de libaneses y sus descendientes. Algunos son muy conocidos, como por ejemplo Carlos Slim o por ejemplo en su momento Shakira, que desciende de una familia de libaneses. ¿De acuerdo? Pero en el propio Líbano solo alcanza en torno a los 5.700.000 ciudadanos, 5.800.000, ¿no? Pero fíjense, a esa cifra hay que sumar más o menos cerca de medio millón de refugiados palestinos. Refugiados fruto de los conflictos árabes-israelíes que iniciaron en el 47 y de otros elementos que han habido en la conflictiva historia del Oriente Medio. Y más de 1,5 millones de refugiados sirios víctimas de la guerra civil que inició en Siria en el año 2011. Con lo cual, tenemos un país pequeño, tenemos un país que no alcanza los 6 millones de ciudadanos, pero con 2 millones de refugiados. Es decir, que una importante parte de la población que habita ese país son refugiados, no son ciudadanos. Pero además, Líbano es un crisol de confesiones religiosas. Es un crisol de ramas de religión cristiana y de ramas de la religión musulmana. Estamos hablando que el Estado libanés llega a reconocer hasta 18 confesiones religiosas en un territorio tan pequeño y con una población bastante reducida. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los datos. Dentro de la rama cristiana tenemos a los maronitas, que por cierto son católicos, aunque de rito ortodoxo. Tenemos a los latinos, tenemos a los greco-ortodoxos, a los greco-católicos melquitas, a los armenio-ortodoxos, a los armenio-católicos, a los sirio-ortodoxos, a los sirio-católicos, a los asirios, a los caldeos, a los coptos ortodoxos y a los protestantes. Y dentro de los musulmanes tenemos a los sunitas, a los chiíes, a los drusos, a los ismaelitas y a los alawitas, que es como una rama del chiismo. Y además se calcula que hay una muy pequeña población judía de en torno a unos 100 individuos. Pero insisto, estamos hablando de un crisol de confesiones religiosas en un territorio tremendamente pequeño. Y fíjense lo que dice la ley electoral de 1992, que en gran medida sigue vigente. Esa ley electoral, buscando lo que se conoce como el equilibrio confesional, señala que el Parlamento está constituido por 128 diputados, pero de esos 128
siempre 64 tienen que ser cristianos y 64 tienen que ser musulmanes. Pero es que además, dentro de los cristianos, siempre tiene que haber el mismo número de diputados maronitas. 34, 14 greco-ortodoxos, 8 greco-católicos, 5 armenio-ortodoxos, un armenio-católico, un protestante y uno diputado de las minorías cristianas. Y entre los musulmanes, de esos 64, siempre 27 son sunís, siempre 27 son chiís, siempre 8 son drusos y siempre 2 son alawís. Pero esto no acaba aquí, porque mediante un acuerdo informal, el presidente del país siempre es un cristiano maronita, el primer ministro siempre es un musulmán suní y el presidente del parlamento siempre es un musulmán chií, que son las tres principales confesiones religiosas. Claro, aquí la cuestión es, ¿y esto por qué ocurre? O sea, ¿por qué hay esta obsesión por un reparto tan equitativo con base en una identidad que es la confesión religiosa? Bueno, pues sobre esto y sobre los efectos de esta búsqueda constante del equilibrio entre las distintas confesiones del Líbano, sobre esto es lo que vamos a abordar en este seminario. Miren, sin duda la primera pregunta es, ¿cómo un territorio tan pequeño puede estar poblado por tantas confesiones religiosas en tan poca población, por así decirlo, ¿no? Comparado con otros países y demás? Bueno, pues hay que responder que por Líbano han pasado muchos pueblos, ¿de acuerdo? Desde pueblos de la antigüedad, como podían ser los asirios, como podían ser los persas, como no, los fenicios, que era un pueblo que estaba en esa zona y que eran grandes comerciantes. Estamos hablando que también pasó el Imperio Romano, pasaron en su momento los cristianos, pasaron los musulmanes, fue tierra de cruzadas, por así decirlo, y durante los últimos siglos estuvo en manos del Imperio Otomano, un imperio musulmán, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Pero fíjense que ya en el siglo XIX, claro, el resultado era que en Líbano había un crisol ya de confesiones y destacaban particularmente los cristianos maronitas que habían sido evangelizados siglos antes por un santo llamado San Marón y que tenían grandes vínculos con la cultura francesa. Pues bien, ya en 1860 las fuentes nos hablan de un enfrentamiento, sobre todo entre cristianos, contra musulmanes. Fruto de ese enfrentamiento hubo una masacre de cristianos, se calcula que entre 12.000 y 20.000 cristianos fueron muertos en la zona de lo que hoy en día es Líbano, y la Francia de Napoleón III, que fue la misma Francia que luego invadiría México, decidió presionar al Imperio Otomano, decidió enviar soldados franceses para proteger a los cristianos y forzó al Imperio Otomano a crear como una provincia autónoma que se llamaba Mutasarrifato de Monte Líbano, donde los cristianos tuvieran un gobernador cristiano y una cierta autonomía frente a la mayoría musulmana. Es decir, ya encontramos estos problemas que en realidad vienen de mucho antes entre cristianos, musulmanes en este pequeño territorio, pero sobre todo los intereses extranjeros, en este caso en particular de Francia. Y esto, Francia, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, no lo va a olvidar. Recordemos que el Imperio Otomano está en el bando perdedor, con lo cual, tras la Primera Guerra Mundial, va a perder gran parte de sus territorios. Incluso el Imperio Otomano va a desaparecer y se va a convertir en Turquía. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre con esos territorios de la zona de Arabia, de la zona del Levante, como se le conoce, que son las actuales Siria y Líbano? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que las grandes potencias
Reino Unido y Francia, desde antes de que acabara la Primera Guerra Mundial, se lo van a repartir mediante los acuerdos Sykes-Picot. Y mediante esos acuerdos, lo que estamos viendo como zona A pasarían a manos de Francia. Y Francia, cuando llega, la Sociedad de Naciones le ha otorgado un sistema de mandatos, una especie de tutelaje sobre dichos territorios. Pero Francia no olvida sus vínculos con los cristianos maronitas. Francia no olvida la intervención de décadas antes. Y Francia es bien consciente de que hay una minoría cristiana frente a una mayoría musulmana en sí, en lo que es Siria, pero que en un territorio en torno a Monte Líbano los cristianos son mayoría. Y es por ello que los franceses en 1920 van a crear el llamado Gran Líbano, un territorio que se crea en la parte oeste de lo que es Siria, en aquellas zonas donde los cristianos eran mayoría. Y se hacen las fronteras de tal manera de crear esa entidad autónoma donde, si bien hay un gran número de musulmanes, los cristianos maronitas son mayoría. Y no solo eso, sino que en 1923 Francia, de forma artificial, dividirá el mandato, creando el mandato francés de Siria y creando el mandato francés de Líbano para, insisto, beneficiar a esas comunidades cristianas. Es más, Francia les va a otorgar una constitución, la Constitución de 1926, que por cierto, hasta la actualidad está vigente. Es la actual Constitución de Líbano con muchas enmiendas, con muchos cambios y muchas modificaciones, pero en gran medida esa Constitución promovida por Francia y aprobada por élites políticas será la que rija el Gran Líbano. La Constitución va a establecer una república presidencialista con el nombre de República Libanesa. Hay un presidente, hay un primer ministro y hay un parlamento unicameral. Y en aquel tiempo, en esos primeros textos constitucionales, ya se habla de la importancia de un equilibrio, de una proporcionalidad entre comunidades. Es decir, empieza a haber una vinculación entre representación política y identidad confesional. Ojo, porque en el siglo XIX, todas las ideas políticas que nos vienen del siglo XIX, la idea es que tú tienes derechos políticos porque tú eres ciudadano. Sin embargo, aquí el planteamiento está en que, con base en ciertas identidades confesionales que tú puedes tener, tú tienes ciertos derechos de representación política. ¿De acuerdo? Entonces, esto es justamente buscando esa cuestión del equilibrio confesional. Pero claro, llega la Segunda Guerra Mundial, Francia es derrotada en 1940 por la Alemania nazi, es más, se establece un gobierno colaboracionista, el gobierno del mariscal Pétain, mientras que los franceses que resisten se alían en torno al general de Gaulle. La situación en Francia parece bastante clara. Gobierna Alemania y gobiernan los colaboracionistas. Pero la situación en las colonias es mucho más confusa. Y por ejemplo, De Gaulle, a partir de ciertas colonias en el África subsahariana, va a reorganizar su ejército para liberar Francia. Y Líbano no se queda al margen del juego político. Un general, el general francés Georges Catros, aliado de Gaulle, el 26 de noviembre de 1941, promete que Francia, la Francia de Gaulle, otorgará la independencia al Líbano. Es decir, que pondrá fin al sistema de tutelaje.
Y es más, los franceses de Gaulle, como Coutreau, pactarán con las élites, tanto cristianas como musulmanes sunís, para caminar hacia la independencia. Y es por ello que en 1943 el presidente de Líbano, Becar el-Kouri, y Riad Sol, primer ministro, uno cristiano y el otro suní, van a firmar, o mejor dicho, van a alcanzar el llamado Pacto Nacional. El Pacto Nacional abre las puertas de la independencia de Líbano. ¿Pero en qué se basa el Pacto Nacional? Pues bien, para empezar, es un pacto no escrito. Es un pacto no escrito entre élites cristiano-maronitas y los sunís, que eran las confesiones más importantes en ese momento. El pacto establece que todas las comunidades confesionales estarían representadas de manera proporcional en el Parlamento, en el gobierno y en los puestos de administración pública. Además, y esto es muy importante, los cristianos manonitas renunciaban a vincularse con Francia, con esa idea de que estaban vinculados a Francia, que miraban hacia Europa, pero por otra parte, generalmente los sunís renunciaban a incorporarse a algún otro país, como pudiera ser Siria o como pudiera ser un país panarabista o una nueva república árabe unida. Y con base en esto, es como Líbano proclamará su independencia en el 43, siendo reconocida por Francia y abandonando los franceses Líbano en 1946. De esta manera se establece la República Libanesa, donde, insisto, y como hemos podido ver, lo que se busca ante todo es un equilibrio confesional. O eso es la teoría. ¿Por qué? Porque equilibrio hay que recordar que no significa igualdad o significa equidad. En realidad, equilibrio es un concepto bastante conservador. Pero, en principio, el Pacto Nacional se va a incorporar a la Constitución con una reforma de 1947. Y sigue hablando de ese equilibrio confesional. Aboga por un reparto proporcional entre las distintas confesiones del país de los cargos e instituciones públicas. Pero además, las élites confesionales llegan a acuerdos informales. El presidente del país siempre será un cristiano maronita, el presidente del parlamento un musulmán chií y el primer ministro un musulmán suní. E insisto, el Parlamento tiene que representar un equilibrio entre confesiones. Pero, como les he indicado, equilibrio no significa igualdad o equidad. En realidad, el Pacto Nacional y la reforma constitucional del 47 lo que exacerba es la división identitaria del Líbano con la excusa de proteger el equilibrio entre las comunidades. Es decir, que va a adquirir una gran importancia si eres musulmán suní, si eres musulmán chií o si perteneces a otros grupos. Además, lo cierto es que preservaba el predominio del poder de los maronitas, en tanto que el presidente del país, al tener muchos poderes, y como siempre era cristiano maronita, pues la verdad eso les otorgaba una preeminencia sobre otras confesiones. Mientras que el primer ministro de confesión suní dependía del Parlamento unicameral. Y sobre todo el Parlamento tiene un problema, y es que siempre la proporción de cristianos frente a musulmanes era de 6 a 5. Es decir, en realidad el pacto nacional beneficia a las élites cristianas sobre todo y en menor medida a las élites sunís. Pero sobre todo estamos hablando de una república presidencialista gobernada en gran medida por los cristianos maronitas. Claro, esto pronto va a ser muy evidente. No pasará mucho tiempo cuando empiece a haber disputas políticas, protestas, porque otras comunidades se sienten
infrarrepresentadas. Por ejemplo, los musulmanes chiíes. El Islam se divide en varias ramas. La más importante, casi el 80% de los musulmanes pertenecen a la rama suní, pero en torno al 20% pertenecen a la rama chií. Y en Líbano, los musulmanes han ido incrementando su demografía. ¿Pero qué creen? Siguen viéndose marginados tanto por los sunís como sobre todo por los cristianos. Ante este problema, el sistema político, el régimen político libanés, ya tuvo una tensión muy fuerte en 1958, donde incluso el presidente cristiano, Camil Chamoun, tuvo que pedirle ayuda a Estados Unidos y un cuerpo de marines de los Estados Unidos desembarcó el país hasta que se logró conformar un gobierno más fuerte y apagar posibles tensiones confesionales. Pero es que, claro, no hay que olvidar también Líbano dónde se encuentra. Se encuentra en el Mediterráneo Oriental, se encuentra fronterizo con Siria, que Siria durante todo el siglo XX afirmaba que le habían robado Líbano, que Líbano le pertenecía y que era un artificio de Francia. Y sobre todo al sur tiene Israel. De hecho, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, Líbano brevemente va a participar de esa guerra del 48-49. No le va a ir muy bien, ya no va a volver a participar en una guerra árabe-israelí, pero lo cierto es que con toda la problemática que genera el conflicto árabe-israelí, Líbano se va a contagiar no una, sino varias veces, como vamos a ver más adelante. Pero aparte de esto hay que sumar las ambiciones de Siria. Una Siria, insisto, que consideraba a Líbano como una provincia suya y que constantemente trataba de involucrarse en la ya de por sí compleja política libanesa. Ya a esto se le suma algo más. Como a raíz de los conflictos árabes-israelíes hubo cientos de miles de palestinos, de refugiados palestinos, que marcharon a Jordania, pero finalmente en 1970 fueron expulsados por el rey de Jordania porque estaba harto de las actividades de estos grupos se fueron a Líbano. Y estos grupos, desde Líbano, comenzaron a atacar a Israel. Entonces, tenemos un régimen político bastante sui generis. Tenemos un crisol de confesiones donde se exacerba la diferencia entre ellas. Y tenemos vecinos no muy agradables y sobre todo tenemos unos inquilinos, permítanme la expresión, bastante ruidosos y que además utilizan territorio libanés para ajustar cuentas con Israel. Claro, con base en todo esto, ¿qué puede pasar? Pues que en 1975 el régimen político libanés literalmente quiebra. Las instituciones libanesas creadas por el Pacto Nacional no pueden soportar las tensiones acumuladas de la división confesional, además exacerbada. Y pronto empieza una lucha entre cristianos, musulmanes, se suman los palestinos, se suman, cómo no, los sirios y con el tiempo, cómo no, también se va a sumar Israel. Las instituciones libanesas en gran medida desaparecen. Pongamos el caso del ejército libanés. El ejército libanés, donde también había una representación proporcional de las distintas confesiones religiosas, cuando empiezan los combates, literalmente se desintegra. Los soldados de cada confesión se van a unir a las distintas milicias armadas que están por todo Líbano. Así vemos una descomposición y vemos el asesinato de políticos, vemos el asesinato de varios presidentes, vemos el asesinato de masacres, por así decirlo. Es una guerra civil verdaderamente terrible y donde, por cierto, a principios de los 80 aparece un grupo armado, una milicia de inspiración, bueno, de base confesional chií, y apoyada por un país que no aparecía hasta ese momento, como es Irán, un grupo fundamentalista llamado Hezbollah.
que pronto empieza a adquirir mucho poder. Miren, se calcula que entre 1975 y 1989, entre 120.000 y 150.000 libaneses murieron, además de millones que marcharon hacia el exilio. Creo que empezamos a comprender el porqué de la diáspora libanesa, el por qué Líbano es un país donde hay más libaneses fuera del país que en el propio país. ¿Pero qué creen? En el año 89 fue un año de esperanza. Es el año donde acaba la Guerra Fría y se abren muchas ventanas de oportunidad. Entre ellas, una reunión en una población saudí que se llama Taif, donde los parlamentarios que aún estaban vivos del Parlamento anterior de la guerra se reúnen. Son de distintas confesiones religiosas y tratan de llegar a un acuerdo que ponga fin a los combates, que genere un nuevo equilibrio confesional. Pues bien, ese será el acuerdo de Taif. Y en ese acuerdo de Taif que se va a firmar, se establecen varias cosas importantes, como por ejemplo, se define la identidad libanesa como árabe, porque recordemos, estaba esa cuestión de si eran más europeos, más occidentales y demás. Bueno, ahora se define como árabe. Y se acuerda una reforma política del país. Se reducen los poderes presidenciales y se aumenta el poder del primer ministro y de su gabinete ministerial. Básicamente, lo que se pretende es que ahora sí en verdad haya un equilibrio más equitativo entre las principales confesiones. Por ejemplo, se pretende un equilibrio entre los tres principales cargos del país: el presidente del país, el primer ministro y el presidente del parlamento. De tal manera que en Taif se establece un mecanismo por el cual cualquiera de estos cargos puede bloquear o dificultar la tarea y los cometidos de los otros cargos. De esta manera, se establece en Taif con carácter formal una serie de contrapesos competenciales que buscan evitar la preeminencia de alguno de los poderes y, sobre todo, la preeminencia de alguna de las confesiones religiosas. Y bueno, es muy interesante porque en paralelo los parlamentarios, siendo conscientes de a dónde les había llevado el sistema confesional, siendo conscientes de cómo se habían desintegrado las instituciones libanesas en 1975, en el propio acuerdo de Taif hacen un llamamiento a la abolición de la política confesional, es decir, que desaparezca, y lo van a poner en el artículo 95 de la Constitución en el año 1990. En ese artículo lo que dice es lo siguiente: la Cámara de Diputados, elegida a base de partes iguales entre musulmanes y cristianos, debe tomar las disposiciones adecuadas con el fin de lograr la supresión del confesionalismo político con arreglo a un plan gradual y formar un comité nacional encabezado por el presidente de la República e integrado por el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de Ministros y por personalidades políticas, intelectuales y sociales. Es decir, hay que abolir el sistema confesional, pero ojo a la letra pequeña. Todos tenemos que participar de cómo se va a abolir. El presidente, el primer ministro, el presidente del parlamento, intelectuales, líderes políticos. Y hasta que eso ocurra, aún sigue vigente la idea del equilibrio y la proporcionalidad. Fíjense lo que dice el artículo 90 de la actual Constitución libanesa. Dice, durante el periodo transitorio, hasta que lleguemos a esa época, las comunidades religiosas serán representadas en forma equitativa en la formación del gobierno. Es decir, aunque lleguemos a este acuerdo, hasta que transitemos en la implementación del acuerdo, habrá una representación equilibrada. Pero además, fíjense qué interesante.
Se eliminará la regla de la representación confesional y se adoptará la especialización y la capacitación en los cargos públicos, la magistratura, las instituciones militares y de seguridad y los organismos públicos y mixtos conforme a los requerimientos del Consejo Nacional. Es decir, cuando vayamos a ese modelo, se eliminará el requisito confesional y priorizaremos la especialización y la capacitación. Entonces, ¿me pueden explicar cómo funcionaba el Estado libanés hasta 1989? Bueno, nos lo están diciendo. No es a través de un criterio de capacidades, no es a través de un criterio de especialización, no es a través de un sistema de méritos, es a través de un sistema de identidad confesional. Y Tahir dice, bueno, esto lo vamos a quitar. Está perfecto. Pero hasta que la Cámara de Diputados sanciona la ley electoral apartada de la sujeción confesional, es decir, hasta que se elimine el sistema confesional político, los escaños parlamentarios deben ser repartidos conforme a las siguientes reglas. En igualdad entre cristianos y musulmanes, proporcionalmente entre las comunidades confesionales de cada uno de los dos grupos y proporcionalmente entre las regiones. Y eso nos va a llevar a la ley electoral de 1992, que es la que les digo que establece cupos exactos de identidades confesionales dentro del Parlamento libanés. Esto supuestamente tenía que ser transitorio. Hoy en día, esta ley electoral y los acuerdos informales confesionales siguen rigiendo el presente y de momento el futuro del Líbano. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Pero uno se preguntará, bueno, ¿y cómo garantizan esto? ¿Cómo garantiza que haya siempre el mismo número de diputados musulmanes y el mismo número de diputados cristianos o de sunís o de chiís? Bueno, pues porque cada distrito electoral o cada provincia tiene asignado con base en su población y con base en la ley electoral del 92, pues una serie de puestos. Por ejemplo, una provincia puede tener asignados dos puestos para cristianos maronitas y un puesto para musulmán suní. Entonces, toda la población de ese distrito puede votar por quien quiera. Es decir, tú puedes ser cristiano, pero puedes votar por un candidato musulmán, suní. No hay ningún problema. Pero al momento de contar los votos, quienes irán al Parlamento serán, por poner este ejemplo que he dicho de dos diputados cristianos maronitas y un diputado suní, pues bien, en este caso será los dos diputados cristianos que más votos tengan y el diputado suní que más voto tenga. Oiga, ¿y qué ocurre si un segundo candidato suní tiene más votos que el segundo candidato cristiano? No ocurre nada. ¿Por qué? Porque solo hay un lugar para los sunís en ese distrito. Sí, esto es tan raro como suena. Y hasta alguno se preguntaría, ¿esto es una democracia? Y la verdad es que en estos tiempos donde añadimos adjetivo a todo, pues sería también legítimo decir, bueno, es que es una forma de democracia, es una democracia confesional, ¿de acuerdo? E incluso hilando muy fino y recordando a Habermas que hablaba del diálogo, de llegar al consenso, ¿estamos ante la verdadera democracia deliberativa? Donde básicamente tiene que haber un acuerdo, un consenso, a través de una deliberación entre todas las partes para poder avanzar? Bueno, pues les voy a tratar de responder. Miren, a raíz del acuerdo de Taif se eligió un nuevo presidente, un cristiano llamado René Moawad, y unos días después, básicamente perdón, y se conformó un gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez tenemos a un cristiano maronita, tenemos a un suní y tenemos a un chií. Todo perfecto. ¿O no? ¿Por qué? Porque unos días después, René Mouad, el presidente de Líbano, fue asesinado. Y todas las miradas apuntaron a Siria.
que aprovechando el fin de la Guerra Fría, digamos que impuso la llamada Pax Siria, donde sus intereses eran respetados y donde iba a tener una gran influencia en el precario equilibrio libanés. Pero la verdad es que más de equilibrio hay que hablar de equilibrismo, porque si todas las facciones, o prácticamente todas, tienen que llegar a un acuerdo y la alternativa es una guerra civil como la que había asolado Líbano de forma terrible, pues la verdad es que lo que se genera es un bloqueo. Lo que se genera es significativos problemas. Por ejemplo, cuando el primer ministro libanés, Rafik Hariri, suní, se opuso a que el presidente Emil Lahoud ampliara su mandato, porque un presidente libano solo puede estar 6 años, y Lahoud era apoyado por Siria, pues lo que hizo Rafik Hariri fue dimitir. Dimitir y denunciar que Siria se involucraba mucho en Líbano. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Que unos meses después, Rafik Hariri fue asesinado. Asesinado por un atentado terrorista donde investigaciones internacionales apuntaron a Hezbollah. ¿Se acuerdan aquella milicia apoyada por Irán que había surgido en la guerra civil libanesa? Pues bien, esta milicia apoyada por Irán y apoyada por Siria asesinó a Rafik Hariri. Y esto es curioso porque a partir de este momento, Líbano se dividió ya no entre cristianos y musulmanes, sino entre prosirios y antisirios. Los antisirios, que agrupaban a sunís, fundamentalmente, se agruparon en torno a la coalición del 14 de marzo. Mientras los prosirios, que eran fundamentalmente chiíes, con Hezbollah por supuesto, se agrupaban en la coalición del 8 de marzo. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Los cristianos estaban divididos, porque más allá de la identidad confesional está la identidad también con el clan. Los del clan de Samir Yaya se aliaron con los sunís. Los del clan de Michel Aoun, cristianos todos ellos, se aliaron con los chiíes. Y otras confesiones como los drusos de Walid Jumblat a veces iban para un lado, a veces iban para otro lado. O como por ejemplo del expresidente cristiano también, Amin Gemayel, que a veces iba para un lado y a veces para otro. Claro, ¿creen ustedes que esto es bueno? Pues no, porque la historia del Líbano desde el año 2005, en esta búsqueda del equilibrio confesional, es una historia de tensiones con Siria. Es una historia de asesinato de políticos antisirios. Es una historia de bloqueos institucionales. Líbano estuvo sin presidente entre 2007 y 2008, entre 2014 y 2016 y entre 2022 y 2025. ¿Por qué? Porque si bien la constitución libanesa establece que en una segunda o tercera votación el presidente puede ser elegido por mayoría simple, nadie se arriesga a tomar decisiones por mayoría simple. ¿Por qué? Porque puede generar violencia. Y la búsqueda de amplias mayorías más allá de los 2 tercios genera situaciones de una presidencia bloqueada o de un parlamento bloqueado, que da igual quién gane las elecciones, que al final hay que hacer un gobierno de amplio espectro. Pero tan alto espectro que va desde formaciones cristianas extremadamente conservadoras y en su momento de inspiración fascista a grupos de izquierda revolucionarios panarabistas, pasando por milicias como la de Hezbollah, que es un grupo armado que tiene un poder de fuego y unas capacidades militares mayores que las del propio ejército libanés. Claro, con estos gobiernos, ¿qué se puede hacer? Gobiernos que son de amplio espectro político, pero al mismo tiempo muy débiles e ineficientes. Y es que, por ejemplo, pensemos que el 12 de julio de 2006 Hezbollah atacó a través de la frontera internacional, mató a soldados israelíes y secuestró a 2 soldados. Como reacción, Israel pues atacó Líbano, invadió Líbano y bueno, aunque la guerra era contra Hezbollah, pues lógicamente el país se ve arrastrado a la guerra.
Y la destrucción que se produce es tanta que hasta el líder de Hezbollah en aquel tiempo, Hassan Nasrallah, llegó a decir, si hubiéramos sabido que el secuestro de los soldados nos llevaría a esto, definitivamente no lo habríamos hecho. Ya, pero el asunto es que el gobierno libanés ya tiene bastantes problemas por todo el bloqueo político que hay, para además también tener que preocuparse de lo que hacen otros actores, como puede ser el caso de Hezbollah, o como puede ser el caso de grupos fundamentalistas palestinos, como lo que pasó entre mayo y septiembre de 2007, donde el ejército libanés se enfrentó en varios campamentos de refugiados a una milicia fundamentalista palestina. Porque los campamentos de refugiados del Líbano, donde hay medio millón de palestinos, funcionan de forma autónoma. O como cuando el gobierno libanés en aquel momento trató de imponerse a Hezbollah y, por ejemplo, cortó el sistema de radiotelevisión de Hezbollah y quitó las cámaras de videovigilancia que Hezbollah, insisto, Hezbollah es una milicia armada, un grupo armado, tenía en el aeropuerto de Beirut. ¿Qué hizo Hezbollah? Lanzarse contra el gobierno libanés. ¿Quién protegió al gobierno libanés en ese momento? ¿El ejército? No. Las milicias sunís. El ejército se mantuvo al margen de esta guerra porque temía, como en el año 1975, verse arrastrado al conflicto y desintegrarse. Por no decir que desde el año 2011, que inicia la guerra civil en Siria, muchos miembros de Hezbollah chiíes fueron a luchar al bando gubernamental sirio, que es chií, y muchos sunís fueron a luchar al bando rebelde sirio, que era fundamentalmente suní, además de la llegada de 1,5 millones de refugiados. Si ya tenemos un problema para mantener un equilibrio confesional con apenas 6 millones de personas, imagínense ustedes la suma de 1 millón, 1,5 millones de refugiados fundamentalmente sunís. Así, desde el año 2011, Líbano siempre ha tenido el temor de verse arrastrado a gran escala a la guerra civil en Siria y en gran medida ha tenido severos problemas fronterizos y enfrentamientos fronterizos entre distintas milicias. Pero sigamos subiendo la tensión. El interés de países ya no solo de Siria o de Israel o de Irán, sino países como Arabia Saudí. En noviembre de 2017, Arabia Saudí, dirigida en verdad por Mohammed bin Salman, y Arabia Saudí es un país suní, invitó al país al primer ministro de aquel entonces llamado Rafiq Hariri, que es un primer ministro suní. Y de repente, desde Arabia Saudí, Hariri manda un comunicado que dice que dimite y que no va a regresar al Líbano porque su vida está en peligro. Nadie supo exactamente qué pasó, pero el primer ministro de Francia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo que ir a Arabia Saudí y llevarse personalmente a Rafik Hariri al Líbano porque estaba el rumor de que estaba retenido en contra de su voluntad por Arabia Saudí, que quería propiciar un cambio de gobierno. Y cuando Rafik Hariri regresó, ¿qué creen? Dejó en suspenso su dimisión y volvió a ejercer como primer ministro. O sea, cosas en verdad muy raras y que en verdad tensionan este régimen político. Y claro, ¿ustedes no creen que esto afecta al Líbano? Claro que sí. Líbano en los años 50 Beirut en concreto era conocido como el París del Oriente Medio. Era una economía que crecía, era un país muy tolerante, era un país que crecía económicamente, un buen lugar para invertir. Y hoy en día es un estado quebrado, una crisis económica y social verdaderamente brutal. Y así, no es de extrañar que en agosto de 2015 hubiera una gran manifestación porque no recogían la basura en Beirut y la basura se acumulaba durante semanas y durante meses en algunos lugares. Y la gente salió a protestar y ¿saben qué fue lo más interesante? Que en esta protesta, más allá de los
cristianos maronitas, más allá de los sunís, más allá de los drusos, protestaron libaneses hartos de ese sistema confesional, de esa democracia confesional e ineficiente que desde su creación ha tenido Líbano con más modificaciones o menos modificaciones. Y volvieron a salir a protestar cuando el gobierno empezó a subir los impuestos y cuando ya la gota que derramó el vaso fue cuando quisieron ponerle un impuesto a WhatsApp. Y hubo severas protestas y en gran medida protestas transversales, sobre todo de jóvenes, jóvenes hartos por por esos gobiernos ineficientes. Pero ya la hecatombe, que muchos de ustedes recordarán, será la explosión en agosto de 2020 de un cargamento de fertilizante en el puerto de Beirut. Cuando se investigó esta tragedia, se reveló la debilidad del Estado libanés, se reveló la desidia de los jueces, se reveló la corrupción, se evidenció, mejor dicho, porque ya se sabía en realidad, cómo esa obsesión por el equilibrio, por el llamado equilibrio confesional, había en verdad erosionado lo que era el Estado libanés, por así decirlo. Y la verdad es que les pasó de todo: hiperinflación, corrupción, esa explosión, etcétera. Y sin olvidar que el Líbano está en Oriente Medio. Sin olvidar que el 7 de octubre de 2023 un grupo palestino llamado Hamas mató a más de 1.200 israelíes. Que Israel al día siguiente inició la terrible guerra que hasta el día de hoy vemos en cierta dimensión. Y bueno, pues hay que recordar que si el ataque de Hamas fue el 7 de octubre, pues el 8 de octubre del 2023, Hezbollah atacó a Israel y nuevamente volvió a arrastrar a Líbano a un conflicto. Insisto, estamos hablando de un actor no estatal que, no obstante, tiene ministros en el gobierno libanés. Por lo tanto, Líbano se convirtió en un objetivo de Israel con operaciones de inteligencia, con campañas de bombardeo. El líder de Hezbollah fue eliminado por un bombardeo israelí y hasta la actualidad hay una invasión israelí de Líbano con más tensión, con menos tensión, pero esta misma semana Israel ha estado bombardeando supuestas instalaciones de Hezbollah. Así como pueden comprender, un panorama complejo y bueno. La guerra civil en Siria terminó en noviembre y diciembre de 2024. El líder sirio Bashar al-Assad tuvo que escapar del país y un nuevo gobierno se ha establecido en Siria. ¿Qué consecuencias habrá para el Líbano? Bueno, está por verse, pero ¿qué consecuencias habrá? Por supuesto. ¿Emigrarán ahora los chiíes de Siria hacia Líbano? ¿Se volverá a alterar el equilibrio confesional en Líbano? Estamos en ello, la verdad. Y dentro de toda esta catombe, pues bueno, resulta que en enero de 2025 se logró elegir a un nuevo presidente, un cristiano, lógicamente, se logró elegir a un nuevo primer ministro, pero no nos engañemos, los que controlan la política libanesa son los mismos. Nawaz Salah trata de ser un tecnócrata, alguien independiente, pero la política libanesa sigue en manos de los Hariri, sigue en manos de los Yahya, de los Gemayel, de los Jumblat, de los Aoun, de Berri, que desde el año 92 es el presidente del Parlamento. Y claro, aquí la cuestión es a lo que me refiero del título de esta conferencia, seminario, de a dónde nos ha llevado esta funesta búsqueda del equilibrio confesional, porque parecía interesante, parecía, insisto, algo, un elemento muy interesante para la correcta representación de todas las identidades, el equilibrio, prevenir los abusos,
Pero ¿en qué situación está el Líbano? Está en una situación verdaderamente terrible y aprisionado o prisionero de una serie de familias políticas. Claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sigue funcionando el sistema confesional? Y en este sentido, con todos los respetos, creo que es muy interesante adoptar un enfoque neoinstitucionalista de la teoría de la elección racional. Miren, el neoinstitucionalismo, esta teoría de la ciencia política, lo que pretende es que lo que hay que estudiar es la acción colectiva. La acción colectiva tiene que estar en el centro del análisis. Y es por ello que es muy importante analizar la relación de reciprocidad entre la acción social y colectiva y su entorno socioeconómico y político. Pero si a esto le sumamos una perspectiva o un enfoque a través de la teoría de elección racional que plantea que las acciones de los individuos son el resultado de decisiones individuales que pretenden maximizar la utilidad que se obtenga y lo aplicamos a las instituciones legislativas, gubernamentales o burocráticas del Líbano, nos da ciertos planteamientos muy interesantes. Como, por ejemplo, lo que dice Guillermo Farfán, las reflexiones, dice, las instituciones son incentivos que cambian de manera constante y rápida para los que no resulta relevante el pasado histórico. Es decir, que en realidad en Líbano se puede apelar mucho al pasado histórico, pero quizás para los actores no es tan importante. Dice Farfán, es decir, los actores pueden llegar a la conclusión que para maximizar sus beneficios es más conveniente actuar dentro de las instituciones que fuera, lo que nos conduce a la identificación de la acción colectiva o institucional y de una racionalidad colectiva que debería conducir al establecimiento de equilibrios y a procesos que se desarrollan basados en una negociación entre iguales. Por ello, dice Farfán, el enfoque neoinstitucionalista de la elección racional es útil y potente para explicar el nacimiento, la persistencia y el funcionamiento de instituciones donde predomina el consenso entre actores, como en las legislaturas o en escenarios internacionales, o, y esto es Líbano, en espacios altamente competitivos. Es decir, ¿por qué el régimen confesional libanés sigue existiendo cuando desde el año 90 hay una disposición constitucional que aboga por su eliminación? Y además, para estos actores, las instituciones son vistas como conjuntos de reglas e incentivos que fijan las condiciones para la racionalidad restringida y establecen un espacio político dentro del cual pueden funcionar muchos actores interdependientes. Así, el actor puede llegar a la conclusión que la maximización de su beneficio se dará a través de las instituciones, mediante los incentivos, aunque también puede ser consciente que su libertad de acción se verá restringida a las reglas. Es decir, voy a lograr mejores incentivos dentro de las instituciones que fuera, aunque tenga que adaptarme a ciertas reglas. La institución puede moldear los actores y dependiendo lo fuerte que sea la institución, los podrá moldear más o menos. Pero el actor, insisto, valora que el pertenecer a una institución, sea de forma voluntaria o forzada, es la mejor vía para maximizar sus beneficios. Pero la constante búsqueda de maximización del beneficio individual de estos actores, de estos clanes, puede conllevar comportamientos que rompan con las reglas, provocando disfuncionalidad y desajustes en el sistema institucional. En Taif, en 1989, los distintos clanes o confesiones religiosas del Líbano pactaron un sistema
que entienden que les beneficia, pero la búsqueda del interés propio de cada uno de estos actores nos ha llevado a las situaciones que he enunciado anteriormente, a situaciones que provocan disfuncionalidad en el Estado libanés y provocan desajustes en el sistema institucional, con todo lo que ello conlleva. Si esto lo aplicamos al caso del Líbano, desde luego es muy llamativo que las fuerzas políticas libanesas siguen actuando dentro del juego político institucional, ya sea mediante mecanismos formales o mediante mecanismos informales. Y señala que el diseño institucional libanés surgido de Taif ha logrado moldear la conducta de las diferentes facciones políticas para producir un cierto, eso habría que hablarlo, beneficio común. Así, a pesar de todo lo que vemos, los diferentes actores están obligados a buscar el mayor consenso posible ante cualquier decisión. ¿Por qué? Porque buscar el consenso, ya a esa idea han llegado, les va a generar muchos más incentivos que no tener el consenso. De ahí que, por ejemplo, ciertas leyes o ciertos cargos públicos prefieran dejarse vacíos o sin funcionar antes de no tener ese consenso. Así, en resumen, mi hipótesis es que las fuerzas políticas libanesas han llegado a la conclusión, a pesar de todo, que el dirimir sus enconadas rivalidades dentro de las instituciones es la opción más racional para maximizar los beneficios, por lo que las diversas facciones hacen un esfuerzo, que no siempre lo consiguen, para mantener a los rivales dentro del conjunto de reglas e incentivos institucionales, tratando de evitar que se recurra a la acción fuera del régimen político, ya que ésta se caracteriza por beneficios limitados y riesgos altos. Es decir, el sistema, el régimen político libanés sigue funcionando porque a las élites libanesas les interesa. Porque así como en el año 75 ellos pensaban que los beneficios iban a estar fuera del régimen político libanés, fuera de las instituciones, hoy en día, a pesar de todo, piensan que la mejor manera para obtener sus beneficios, que no necesariamente son los del Líbano, es dentro de este régimen político, dentro de esta democracia confesional. Miren, algunas consideraciones para ya pasar, si gustan, a las preguntas y demás y poder dialogar. Algunas consideraciones para reflexionar. Miren, es muy curioso que a pesar de que si uno se lee la constitución libanesa hay apelaciones a la supresión de la política confesional, es evidente que se sigue conservando el viejo modelo político y ya han pasado más de 30 años de Taif. Es cierto que este modelo político basado en la división confesional impide el monopolio del poder, lo que conlleva que las principales confesiones religiosas deban llegar a acuerdos transversales y de amplio consenso. Y estos acuerdos, y la historia del Líbano es un ejemplo, pueden darse amparados en la formalidad política que establece la Constitución o en la informalidad política, basada en la costumbre, la tradición y el recuerdo de los conflictos pasados. Por ejemplo, no podemos hablar en Líbano en muchos casos de una división de izquierda-derecha, de socialismo y liberalismo, pero sí podemos hablar de un clan cristiano enemistado con otro clan cristiano, de un clan druso enemistado con otro clan druso. De eso sí podemos hablar, de esas enemistades, de esa costumbre, de esa tradición. Podemos señalar que el compromiso y el consenso son fundamentales en el actual régimen político libanés. Y cuando no hay compromiso y no hay consenso, el régimen no funciona. Esa es la verdad. Podemos afirmar que las reformas electorales aprobadas tras 1992, que han habido varias, no eliminan el confesionalismo. Se han limitado a rediseñar ciertos distritos, pero sí impulsan que a nivel local tenga que haber acuerdos entre esas comunidades. ¿Por qué? Porque un candidato cristiano puede pedir el apoyo de votantes musulmanes.
a cambio de favorecer en otros lugares a otros candidatos musulmanes de otras facciones. Además, la existencia de este tipo de acuerdos revela una realidad. La pugna no es religiosa. Hablamos de el equilibrio confesional, la división confesional, la lucha entre confesiones, que ha sido la bandera que hemos visto a lo largo de la historia. Pero en verdad, lo que hablamos es de una competencia política, de una competencia política que se pretende enmascarar de equilibrio confesional. La idea de la ley del 92 de un equilibrio confesional lo que enmascara son los intereses de las viejas familias políticas libanesas. Así, hay que decirlo, no obstante, el acuerdo de Taif, a pesar de sus muchas carencias, ha convertido a las instituciones libanesas en un conjunto de reglas e incentivos que hace que los líderes políticos del país piensan que la mejor forma de obtener la mayor maximización del beneficio individual es participar en el ineficiente régimen político de Líbano. Y aunque sea ineficiente, no se cambia porque perjudicaría a sus intereses. Por cierto, en este sentido, todo lo que hemos visto, como el uso de la violencia, en realidad es un instrumento para el reajuste de sus cuotas de poder dentro del régimen político, no para derrocarlo. Cuando Hezbollah derrotó a las milicias suníes del gobierno libanés, no era para establecer un gobierno teocrático o un régimen político teocrático en Líbano. Era para mejorar sus cuotas de poder dentro del régimen político libanés. Claro, el uso de la violencia, del asesinato, del terrorismo o de la amenaza como un instrumento para esos reajustes, sin duda siempre tiene un elemento muy grave de peligro, de que pueda derivar en cosas peores. Un octavo elemento que quiero destacar es que el que las instituciones libanesas se hayan convertido en el medio en el cual los actores políticos se centran para conseguir su beneficio individual, que es el principal incentivo de por qué participan dentro de las instituciones, ha generado un beneficio común para todo el Líbano. Y es que en verdad no se ha regresado a un conflicto armado, a una guerra civil, como la que se vivió entre el 75 y el 89, que fue terrible. Pero la pregunta es a qué coste, porque lo que se vive en Líbano tampoco es la paz, al coste de la corrupción, al coste de la crisis económica, al coste del bloqueo político, al coste de que las mismas familias o los mismos apellidos sigan gobernando Líbano. Y hay una realidad. Por más que los Aoun, los Berri, los Jumblat no lleguen a un acuerdo para reformar la ley electoral, por más que sigan insistiendo en un régimen político confesional, diversos estudios, diversos análisis, diversas encuestas hablan de que especialmente los jóvenes en Líbano están hartos de esto, que son partidarios de abolir la política confesional y que ante todo se consideran libaneses, más allá de cristianos, más allá de suní. El porcentaje se reduce conforme aumenta la edad de los encuestados, pero sobre todo hay toda una generación de libaneses que están hartos de este supuesto equilibrio confesional. Y la novena de consideración que les quiero compartir es que, sin duda, una sociedad civil que resurja por encima de estas divisiones confesionales y que sepa aprovechar los espacios de actuación que se le posibilitan, pudiendo derivar incluso en un levantamiento popular como hemos estado viendo últimamente en ciertos países de Asia, posibilitará generar un cambio de régimen político y quizás transitar en verdad hacia una verdadera democracia deliberativa, que era de lo que hablaba Habermas. Porque esta no es una democracia deliberativa de la ciudadanía, es
una democracia deliberativa, de consenso, de compromiso entre unas élites que se niegan 30 años después a abolir una política confesional que les beneficia. El siguiente capítulo de esto, ¿dónde lo vamos a ver? Pues bueno, para el año que viene, para mayo, si no pasa nada malo, hay elecciones previstas al Parlamento libanés. Elecciones que, a no ser que ocurra un milagro, se seguirán rigiendo por las leyes electorales de 1992 y, salvo sorpresa, seguirá haciendo que el poder en Líbano siga estando en manos de las mismas familias. Por el momento, lo que me queda por decirles es muchas gracias por su atención y quedo al pendiente de cualquier duda o comentario que gusten hacer o cuestión en la que quieran que profundice. Muchas gracias. Al contrario, estimado doctor Gil Fons, muy interesante. Antes de dar el uso de la voz, bueno, invitarlos a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom y también estoy al tanto del, del canal de Facebook para sus preguntas o comentarios. Tienen la libertad de plantear. Hay una primera pregunta, creo que lo que estoy viendo. Eh, bueno, antes de decirles, bueno, que el texto que plantea el doctor Phil Fons creo que salió publicado en el libro de Lecturas sobre el Cambio Político, ese como un trabajo que está editado por el Colegio de Jalisco, si lo quieren revisar y ver, ahora en la conferencia de hoy que nos han impartido está actualizado, precisamente han pasado 2, 3 años desde aquel trabajo y bueno, voy a seguir, bueno, invitarlos y primeramente, bueno, a leer un pregunta, comentario de Manuel Ramírez Mercado, que dice, excelente conferencia, un tema con peculiaridad política, con demasiada complejidad histórica y sociocultural, con implicaciones dentro y fuera del territorio del Líbano. Mi pregunta y considerando la hipótesis y con la séptima consideración, ¿usted considera que las instituciones aguantarán de forma permanente las tensiones y conflictos políticos de los distintos actores inmersos en la región político libanés? Esa es una pregunta. Obviamente invitarlos a que se animen, sobre todo a plantearle, sobre todo yo recuerdo que el trabajo, obviamente fue en el curso, producto también del seminario de régimen político, si mal no recuerdo, y sobre todo, ya llegando a otro, entonces, como Tony, que le voy a dar lectura a la otra pregunta de Sergio Pacheco Navarro. Muy interesante ponencia de política internacional. ¿Existe otro país que tenga un régimen similar o cercano al Líbano? Esa es la segunda pregunta. Invitarlos de nuevo a que se animen. Yo te plantearía, estimado Tony, sobre todo, tengo un par de preguntas, pero las voy a dejar al final, pero sí la primera, sobre todo de seguir puliendo. Primero recuerdo que fue un primer trabajo, un acercamiento de democracia confesional utilizando la teoría de elección racional. Es muy interesante, obviamente el debate podrá ser de que va a ser muy difícil de que democracias deliberativas en contextos no occidentales, bueno, la cuestión normativa es muy difícil, pero has explorado, pero la explicación es muy sólida, ¿no? En términos teóricos, pero has explorado agregarle al concepto de democracia confesional, junto con el neoinstitucionalismo, la racionalidad económica, que la racionalidad está precisamente en estas corporaciones o élites, o más bien el concepto de neocorporativismo, o precisamente de que son, o sea, al final de cuentas es como que está sostenida con alfileres en un contexto geopolítico muy complejo, ¿no? O sea, pareciera como que al final 30 años en ese entorno que es un polvorín, es un entorno de cierta estabilidad, ¿no? Que en cualquier rato se puede romper, obviamente por el contexto, pero esto explica una racionalidad, eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué tan, que era parte de los debates, qué tanto estos lentes occidentales, que aspiran a ser ciencia, son o no trasladados pues a estos contextos no occidentales? Creo que fue una parte también de la discusión
en el seminario, eso, ¿no? Entonces me gustaría escuchar, sobre todo para los estudiantes de posgrado, justamente parte del debate, cómo solucionaste o abordaste estas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienes una primera ronda de preguntas, estoy al tanto, para que se animen a preguntarle al doctor Gil Font sobre todo estas cuestiones que son muy interesantes. Adelante, Tony. Perfecto, ¿no? Pues la verdad es que muchas gracias por su comentario, doctor Arellano, y la verdad, un placer. Sé que es un tema complejo, lo he tratado de sintetizar lo mejor posible porque justamente se cruzan, hay una serie de intersecciones político, geopolíticas, históricas, sociales, religiosas, tremendamente complejas. Con esta cuestión de lo que plantea de, bueno, es que estamos en el Oriente Medio, etcétera, la perspectiva occidental, bueno. Siempre recuerdo lo que dice el politólogo Robert D. Kaplan, ¿no? Esa idea de que no nos olvidemos que el tema de la democracia, pues es un invento meramente occidental, ¿no? Y que además ha ido evolucionando con el tiempo y nada nos garantiza que en el siguiente siglo vaya a ser, digamos, como el sistema de referencia. Entonces, claro, lo que llama mucho la atención es esa cuestión, ¿no? De esa historia del Líbano, el cómo se va a constituir Líbano, la influencia francesa que hay y sobre todo esa obsesión de constituirse como democracia, pero al mismo tiempo con una democracia que guarda siempre una serie de elementos basados no en una identidad nacional, sino basados en una identidad confesional, ¿no? O sea, porque incluso en otros países podemos encontrar elementos de identidad territorial que luego se reflejan en el Senado y toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero en este caso es muy llamativo, pero sobre todo es muy llamativo el cómo ha funcionado, ¿no? O sea, y hemos visto que en el año 75, pues el régimen institucional libanés, pues realmente implosionó, literalmente, y el ejemplo claro es el del ejército. O sea, tú tienes unas fuerzas armadas y las fuerzas armadas no son capaces de salvaguardar la Constitución, no son capaces eh, de defender el orden constitucional. ¿Por qué? Porque no hay una integración efectiva en torno a una identidad nacional. Y esto es muy curioso porque sí mucha gente se identifica como libanés, como hemos podido ver, pero sobre todo las concepciones que tienen los adultos de sí soy libanés, pero ante todo soy cristiano maronita, ¿no? O realmente es que los libaneses somos los cristianos maronitas y los musulmanes están aquí o viceversa, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que llevó a la guerra civil. Y la guerra civil, ¿por qué las comunidades fueron a la guerra civil? Porque tenían incentivos para ir a la guerra civil y estaban convencidos de que iban a maximizar sus beneficios. Esa es la verdad. No ocurre eso, la guerra civil es terrible y vamos a Taif. Y Taif establece un nuevo régimen político, de forma formal y de forma informal. Pero todo lo que ha pasado, los enfrentamientos, el papel de Hezbollah, país que va, país que viene, atentados terroristas, asesinatos, y sin embargo las instituciones siguen resistiendo, siguen funcionando mal, fatal, pero siguen siendo un espacio donde buscar consenso y demás. Claro, ¿a precio de qué? A precio de un país que no hace las reformas económicas, a precio de un país que sigue incentivando la división confesional, a promover una ciudadanía nacional transversal, con un sistema educativo verdaderamente que necesita una reforma urgente, un país que sigue priorizando, más allá del mérito y la capacidad, el tema de la confesión. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahí sigue el país. Ahí siguen las instituciones. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta que plantea Ramírez Mercado de qué puede pasar, bueno, realmente yo creo que en ciencia política podemos analizar el pasado, tratar de comprender el presente, pero arriesgarnos a ver el futuro es un poco complicado y el presente nos lo está demostrando. Por ejemplo, lo que pasó en Bangladesh. O sea, por ejemplo, cómo en Bangladesh un gobierno muy sólido como el de Sheikh Hasina fue derrocado por una protesta popular. O lo que pasó en Nepal, donde las facciones comunistas políticas tenían un poder bastante controlado y al final terminaron escapando del país. Entonces, realmente
yo les puedo hablar de lo que ha pasado hasta ahora. Puedo tratar de darles una explicación de por qué el régimen político libanés aún no ha caído. Pero realmente no sabemos si esto va a aguantar otros 30 años o si finalmente va a ocurrir algo como Nepal, como Sri Lanka, y demás. Motivos para que en verdad haya una abolición del régimen, del sistema confesional libanés, más bien de la política confesional libanesa, yo creo que hay muchos y son evidentes. ¿Qué se va a hacer? Eso no lo sé. De momento, un buen indicador será las elecciones de mayo de 2026, pero de momento no parece que haya formaciones políticas transversales capaces de erosionar el poder de las familias tradicionales. Más aparte, tenga en cuenta que muchos jóvenes quieren ese cambio. Pero también recordemos que en general, y no solo en Líbano, muchos jóvenes son los primeros que desconfían del sistema y que desconfían que dentro de la actual ley electoral libanesa se puedan posibilitar ciertos cambios. Vuelvo a insistir, el presidente, el presidente del Parlamento y el primer ministro tienen la capacidad de bloquearse mutuamente. Aunque la posibilidad de un cambio llegara a una de esas figuras, aún habría que lograr que ese cambio también llegara a las otras figuras, por así decirlo. Y en referencia a la pregunta de Sergio Pacheco, dice, ¿existe otro país que tenga un régimen similar o cercano al del Líbano? Hasta donde tengo entendido, no hay ningún otro país que tenga una política confesional tan fuerte. Hay países donde dentro de sus sistemas democráticos reservan ciertos diputados, ciertos escaños para minorías religiosas. ¿De acuerdo? Como puede ser, bueno, pues por ejemplo el caso de Egipto. En el Parlamento de Egipto hay un número de diputados que tienen que ser necesariamente cristianos coptos. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay algunos países donde hay minorías religiosas importantes que se establece eso, pero no de una forma tan sistemática y de una forma tan desarrollada y de una forma tan reglada hasta el milímetro. ¿De acuerdo? Podemos hablar de países que igual tienen 500, no sé, pongamos por ejemplo 500 diputados y se dice, bueno, pues dejamos 10 o 15 para las minorías cristianas. Pero, ¿qué son 10, 15 diputados en un parlamento de 400, de 450, de 500? ¿De acuerdo? Es nada. Pero que aquí la ley electoral te diga 64 son cristianos y 64 musulmanes, aunque los musulmanes, demográficamente hablando, son más que los cristianos. Y que luego aparte te establezca esos parámetros dentro de cada grupo cristiano o musulmán cuando la demografía ha ido cambiando, cuando, por ejemplo, los chiíes en general han aumentado la población. Es decir, es un sistema, no es un sistema representativo basado en la demografía. En teoría, es un sistema representativo basado en las confesiones y en una supuesta cierta demografía que había en algún momento, pero esa demografía ya se superó hace mucho tiempo. Pero el sistema sigue estando estancado. La cuestión es si en muchos países, por ejemplo, para bien o para mal, en el caso de Estados Unidos, se hacen censos electorales cada 10 años y se redistribuyen los congresistas que le corresponden a cada estado con motivos demográficos, ¿por qué en Líbano no se redistribuyen esos diputados confesionales desde hace más de 30 años? Bueno, porque las mismas fuerzas políticas están interesadas de que eso no ocurra. Eh, en redes sociales hay un pregunta, comentario de Mara Sleiman. Primero te dice, gracias por la presentación, Antonio. Mi reflexión es por qué poner la causa de los problemas, eh, el problema de los problemas del Líbano, eh, cuando en la práctica es un conflicto de poder político y socioeconómico y de los avatares geopolíticos producto que del otro. ¿No será que lo religioso es la excusa del otro?
Creo que la dependencia con la inestabilidad política y la intervención extranjera principalmente han dado lugar a los flujos migratorios en gran parte, perdón, han dado fruto han dado lugar a flujos migratorios, perdón, generando una diáspora que ha llegado a ser una de las más numerosas del mundo. Aunque la guerra terminó, el Líbano ha dado pasos significativos, como el hecho de que Siria continuó controlando gran parte de la política libanesa tras el asesinato del ex primer ministro Rafid Hariri. Ok. Bueno, doctor Arellano, si ha leído bien el apellido, digo, igual estoy confundido, disculpen la persona que está viendo por redes sociales, pero probablemente ese apellido sea de origen libanés, si no me confundo. De acuerdo, probablemente esta persona también forma parte de la diáspora libanesa y sí, estoy de acuerdo con usted. De hecho, pues en gran medida la hipótesis y en una de las consideraciones lo que planteaba era eso. ¿Cuánto tiempo la religión se ha utilizado para intereses políticos, para control social y para toda una serie de cosas? No solo la religión musulmana, la cristiana, sino en general todas las religiones. En verdad, no importa de qué religión seamos cada uno, siempre que esa religión no nos dé derechos y obligaciones distintas. Entonces, creo que esa es la cuestión, ¿no? Y el asunto es que en Líbano esto lo están utilizando en realidad pues para ciertos intereses particulares. De ahí justamente este seminario, ¿de acuerdo? O sea, de más allá de hablar nuevamente, pues que es una pelea entre cristianos y musulmanes, es como cuando hablamos con todos los respetos, cuando hablamos de, es una pelea entre judíos y musulmanes, y creo que en verdad las cosas son más terrenales y son menos teológicas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo que es los cristianos, y quizás no incide tanto, pero sí quiere incidir. No significa todo esto que les he contado que todos los chiíes estén unidos, o todos los sunís estén unidos, o todos los cristianos estén unidos. Y el ejemplo de los cristianos es muy claro. Por ejemplo, la facción de Samir Yaya no puede ver a la facción de Michel Aoun. Esa es la verdad. Y tampoco puede ver a la de Gemayel. De hecho, durante la guerra civil de Líbano, una familia cristiana llamada de apellido Frangi, justamente, como el presidente municipal de Zapopan, que supongo que estará vinculado, fue prácticamente exterminado durante la guerra civil libanesa. Y quien lo exterminó fue otros cristianos. Fue el líder cristiano Basir Gemayel, que se convertiría en presidente de Líbano y que terminaría siendo asesinado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estos seminarios sirven para eso. En ocasiones, para dividir la ciudadanía y favorecer ciertos intereses particulares, que al fin y al cabo es de lo que hemos estado hablando, se pueden utilizar banderas como la bandera ideológica, izquierdas, derechas, o la bandera nacionalista, patriota traidor, o la bandera confesional. Creo que en verdad Líbano puede estar llegando a ciertos límites muy peligrosos internos. Pero sobre todo era lo que comentaba, es que el vecindario no ayuda. Siria, Israel, Irán. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar hasta que el régimen político libanés continúe como hasta ahora. Esa es la verdad. Sí, ya contestó en redes y te dice que su papá es libanés y entonces es correcto. Mira, acerté. Rápidamente la Es que contestó. hubo un presidente libano con ese apellido. Por eso lo ubiqué. Un placer. Mira, acaba de llegar otra pregunta de Sergio Pacheco Navarro, aquí que asiste al seminario. Te plantea lo siguiente. Otra pregunta. ¿Hay representación femenina? ¿Hay lugares reservados por género dentro del sistema confesional en Líbano? ¿O es un gobierno más masculino? Dentro de los actores mencionados en la ponencia, no observo imágenes de mujeres.
Bien, es una buena pregunta. No hay unas cuotas reservadas a mujeres. Generalmente los países árabes suelen ser países conservadores. Algunos tienen mayor recorrido de sistemas representativos parlamentarios, que no necesariamente democráticos, pero en general digamos que la representación de hombres es muy superior a lo que es la representación de mujeres en el Parlamento libanés. Los principales cargos caen en hombres, los principales liderazgos caen en hombres. Hay algunas mujeres diputadas, pero es que hay que decir también que ha sido una profesión de riesgo. O sea, el asesinato de diputados desde el año 2005 ha estado bastante presente. Durante 10 años se asesinó a muchísimos diputados porque, ojo a esto, era una manera de alterar los equilibrios del Parlamento. Si había alguna facción que lograba tener una mayoría simple, bueno, pues llegaba otra facción, no diremos nombres, y se dedicaba a matar diputados hasta que el número de diputados de cierta facción se reducía y entonces ya podías obtener ciertas mayorías de otra manera. O sea, esto literalmente así pasaba, ¿de acuerdo? Entonces realmente ha sido una profesión bastante riesgosa. Por cierto, algo que no he comentado es que las decisiones en el propio gobierno libanés se tienen que tomar por una mayoría significativa. Con lo cual, un partido minoritario que está presente en el gobierno libanés se alía con un par de partidos más minoritarios y puede bloquear las decisiones de una mayoría. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso era otra. Pero en el respecto hay, lógica, hay una infrarrepresentación de las mujeres. Porque vuelvo a insistir, y aquí me voy a arriesgar, pero podríamos afirmar que el objetivo de todo este sistema no es verdaderamente lograr una representatividad de la ciudadanía, o una representatividad proporcional de la ciudadanía libanesa, sino más bien es lograr una representatividad ficticia de un equilibrismo confesional, por así decirlo. Entonces, en este sentido, a las viejas fuerzas no es una agenda de género, por así decirlo. Muy bien, estoy revisando redes, también aquí en el grupo. Estimado Tony, ya no hay preguntas, comentarios, entonces creo que consideran que se ha agotado las inquietudes, el aprovechar tu tiempo. Entonces, si tuvieses algún comentario, algo que haya quedado en el tintero o algo que quiero recapitular o hacer énfasis, te escuchamos con muchísima atención. Perfecto. Miren, pues la última reflexión es que generalmente me gusta compartir el caso del Líbano porque aparte de que pues, es un maravilloso país, con una cultura muy rica y bueno, con una diáspora muy, muy conocida, por así decirlo, muy culturalmente muy interesante, eh, pues ¿dónde se inserta la compleja historia que tiene? Lo que se busca por una parte, pero lo que esconde en realidad esta búsqueda del equilibrio confesional, eh, no nos tiene que hacer olvidar con todos los respetos que igual suena muy poético, pero que todos somos seres humanos. Me refiero, cuando tus derechos políticos, una mayor representatividad o menor representatividad, o poder acceder a la administración pública, o sea, cuando tus derechos como ciudadano están condicionados a elementos como, por ejemplo, la confesión religiosa que profesas, creo que en verdad eso no es algo bueno. Y creo que el caso de Líbano es un claro ejemplo de ello. Ojalá, ojalá esas nuevas generaciones de las que no terminan de comprender por qué ocurre todo esto, de las que lo que comprenden es que en su momento no se recogía la basura, que tienes que mirar del país, que el sistema económico es un fraude, que hay corrupción, que hay inflación, que el Parlamento a veces no hace nada, que de repente te meten en una guerra donde tú no te quieras involucrar. Entonces, cuando esas generaciones vayan aumentando en número y vayan fortaleciendo de que más allá de sus identidades confesionales o territoriales son libaneses, bueno, pues yo estoy convencido que se podrá construir un Líbano mejor y en paz, no en ausencia de un conflicto armado
a gran escala como puede ser ahora, no en una paz negativa, que tampoco lo es, porque hay presencia de violencia como lo vemos, sino en una verdadera paz. Por lo demás, doctor Arellano, muchas gracias por su invitación y a todos los que pues, me han permitido el hablarles y que me han escuchado y los que han hecho preguntas también, pues muchas gracias y confío en que pronto pues, podamos volver a conversar dentro de este seminario de Kratos. Muchas gracias, doctor. Al contrario, estimado Tony, yo creo que, bueno, le vas a estar dando seguimiento, entonces puede ser un pretexto, un compromiso para cuando pase por lo menos el siguiente proceso electoral para que vayas haciendo un balance, entonces nos ponemos de acuerdo en el futuro y decirte, bueno, agradecerte parte de tu tiempo, obviamente como ustedes se dieron cuenta, cerrar con broche de oro, agradecer tu tiempo, eh, agradecer a Julio Almaraz en el soporte técnico y con esta sesión, a nombre del Colegio de Jalisco, de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, pues agradecerles, decirles que hemos cerrado el programa del 2025. Ya se ha anunciado el programa del 2026, pueden revisarlo y verlo en la página del Colegio de Jalisco. Entonces también se va a poner muy, muy bueno. Son diferentes temáticas. Lo que se busca, ya saben, sea lo más amplio, lo político, la política en un sentido más amplio, no tan limitado a cuestiones muy, muy acotadas de una disciplina, sino permite el diálogo interdisciplinario, complejo y multidimensional. Entonces, siendo así, pues agradecerte, estimado Tony, de nueva cuenta y desearles muy buenas noches a todos y vernos pronto próximo año del 2026. Cuídense y gracias por todo.